Buenos días muchachos. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de programación. La estructura que vamos a ver el día de hoy se llama la estructura condicional if. Esta nos sirve para cuando ya nuestros programas necesitan pasar al siguiente nivel, no nada más ser secuenciales, sino que el programa pueda tomar decisiones. Necesito ya hacer una bifurcación en el flujo del programa o de mi código. Pues si se acuerdan de los ejemplos pasados, iba secuencial, leía, hacía la operación y daba el resultado. Ahora la cuestión va a ser que voy a leer tal vez un dato, después voy a compararlo y voy a poder saber si el programa hace una cosa o hace otra. Esta estructura se llama if y esta lo que hace es que el programa, la computadora, pueda tomar una decisión en base a una expresión lógica. Aquí es donde vamos a usar los operadores lógicos. Vamos a usar las operaciones relacionales y operaciones lógicas. Los relacionales, bueno, vamos a comparar un elemento con otro, vamos a ver si es mayor, si es menor, si es igual, si es mayor hago una cosa, si es menor hago otra cosa, si es igual a algo hago otra cosa. Entonces, a partir de esos operadores relacionales, y también a partir de operadores lógicos, que también ahorita los vamos a ver en un ejemplo. Los lógicos es cuando quiero juntar dos expresiones. Es decir, quiero decir, si esto es igual a esto y alguna otra circunstancia es igual a otra, tomo una decisión. Entonces, cuando yo utilizo las palabras y, cuando utilizo las palabras o, entonces estoy usando operadores lógicos. Cuando yo quiero relacionar un elemento con otro, si es mayor, si es menor o si es igual, es un elemento relacional. Y si te fijas en la diapositiva pasada, cuando veíamos la parte de operadores, teníamos los aritméticos, que ya los han utilizado, los relacionales, mayor, menor, igual o diferente. Mayor es este símbolo, menor, cuando es igual. Cuando es igual, cuando yo quiero comparar dos elementos y decir si es igual a otro, se utilizan dos iguales en C++. Cuando quiero decir que es diferente, se utiliza este símbolo, el igual, con un signo de admiración. Cuando quiero utilizar la conjunción de datos, add, or y not, estos son los elementos que utilizo en la programación. Y ahorita los vamos a ver en un ejemplo. Muy bien, volviendo a la estructura que nos ocupa el día de hoy, la estructura if. La estructura if yo la represento en los diagramas como un rombo, donde aquí pongo la expresión relacional y por ende que me va a dar un valor verdadero o falso. Cuando de esa operación el resultado es verdadero, se ejecutan las instrucciones necesarias para que el programa trabaje. Esas las vas a crear tú. En caso de que no se cumpla la condición, que sea falso ese resultado de una operación relacional, si el dato es falso, pues también puedes poner instrucciones. Se dice que es alternativo porque muchas condiciones nada más con que tenga la opción verdadera es suficiente. Al no cumplirse, tú puedes el flujo del programa terminarlo sin problema. Vamos a ver un ejemplo de esto que les estoy explicando. Muy bien, el ejemplo sería este. Este lo voy a, en lugar de desplegar menú, es pedir el dato. Bueno, supongamos que yo tengo un programa el cual quiero recibir un dato como entrada, un número entero, si ustedes quieren, ya sea positivo o negativo, pero quiero que el programa me determine si el número que tecleó el usuario fue positivo o fue negativo. ¿Para qué? Bueno, igual después complementamos el programa. Ahorita nada más quiero que me diga el programa si fue positivo o negativo. Bueno, utilizando la estructura if sería de la siguiente manera. Yo inicio mi programa. Le pido al usuario que teclee un dato, aquí le podemos desplegar en pantalla, pedir el dato. El dato se va a la memoria RAM, leer número, y aquí es donde empieza la estructura. Fíjense cómo está aquí, le voy a dar un poquito de zoom. Muy bien. Aquí viene la estructura lógica, la estructura condicional, donde yo hago esta expresión, digo, si número es mayor a 0, if significa sí.
Entonces, así se lee esta estructura. Es como si fueran preguntas. La estructura, lo que pones adentro es, a fin de cuentas, preguntarle al programa si se cumple o no, si es cierto o es falso el resultado. Si número es mayor a 0, despliego en pantalla número positivo. En caso de que no se cumpla, que en programación se pone else o else, en caso de que no se cumpla, pongo número negativo. Fíjense cómo se ponen las dos opciones. Este es opcional, pero es alternativa, pero a mí siempre me gusta poner la parte del sí, qué va a hacer cuando sí se cumple y qué va a hacer cuando no se cumple. En caso de que sí se cumpla, pondría número positivo. En caso de que no se cumpla, número negativo, y terminaría mi programa. Muy bien. Aprovechando este programa, quiero explicar la segunda estructura, que es una estructura cíclica. Es muy parecida al if, pero en lugar de sí tiene la opción de evaluar una expresión relacional y de dar por resultado un valor positivo o digo falso o verdadero. Pero aquí la intención de esta estructura es de que si sí se cumple esa condición, se regresa a alguna parte del programa. Y si no se cumple, pues ya termina, sigue su flujo. Es la estructura while, o más conocida en programación como do while. ¿Por qué? Porque hago la condición, en caso de que se cumpla, se va a donde yo ponga la parte del do. Do while es hacer mientras se cumpla la condición, le digo a dónde se va a regresar. Y en caso de que no se cumpla, pues ya termina el flujo del programa. Aquí lo implementé en este programa porque para no estar corriendo el programa varias veces, yo le voy a preguntar al usuario con un cout. Le voy a decir que si quiere continuar. Si es así, que me teclee la letra S. Pero entonces el programa lo voy a preparar. Aquí lo más común o lo más fácil sería que yo pusiera, si la respuesta es igual a S, porque así se lo pedí al usuario, que se regrese. Y se regrese, déjeme hacer esto un poco más pequeño. Si la respuesta es igual a S, si sí se cumple, se va a regresar hasta el principio. Pedir otro dato, leerlo, compararlo y desplegar según si el número fue positivo o negativo. Pero si el usuario, fíjense cómo aquí está una S mayúscula. Si el usuario me llegara a teclear la S minúscula, el programa no funciona porque el programa es muy puntual. Entonces yo a esa estructura relacional o esa expresión relacional que digo respuesta, que es una variable, es igual. Fíjense cómo pongo los dos iguales, porque los dos iguales es un operador relacional. Si yo pusiera un igual, es un operador de asignación. Entonces lo pongo doble igual. Pero también le voy a decir, voy a poner un operador lógico. El operador lógico es la O, el OR, que vimos hace ratito, y en programación, pues se pone así, dos líneas verticales. Pero digo, si la respuesta es igual a S, o la respuesta es igual a S minúscula, cualquiera de las dos que oprime el usuario, a mí me va a decir que sí quiso regresar, entonces yo lo regreso a la parte del do. Esa estructura es la estructura condicional. Entonces, ¿cuántas vimos el día de hoy? La estructura if, que nos permite nada más evaluar una variable con un dato o dos variables o dos expresiones, pero a fin de cuentas los vamos a unir con operadores relacionales. Mayor igual, menor igual, mayor, menor, igual o diferente. Nos va a dar como resultado un dato booleano, es decir, verdadero o falso. Y si es verdadero, hace una cosa, si es falso, se va a otro proceso. Terminamos y hacemos otra estructura cíclica para poder regresar el programa a algún punto. El punto se pone con el do. La estructura do while me permite evaluar también una expresión que sea con operadores relacionales, decirme si es cierto o falso. En caso de que sea cierta la expresión que se esté evaluando, se regresa al do o a la parte donde yo ponga, donde quiero que regrese, yo ya lo decido. Y en caso de que no sea verdadera, se va a salir del ciclo, porque el ciclo se llama do while, hacer mientras. ¿Mientras qué? Mientras se cumpla la condición. Cuando no se cumple la condición, simplemente se sale de la estructura.
Vamos a ver cómo sería este pequeño diagrama. Lo voy a poner en pequeño para que lo veas completo. Un poco más pequeño. Sí, ahí está. Ahí está. Este pequeño programa, ¿cómo se podría hacer en programación? Ok. Aquí abrí de C++, pongo la librería que ya hemos visto, el include, IOStream, librería de entrada y salida, el using namespace, que es de cajón en un programa de C++, y declaro las variables. Tengo la variable num, bueno, dijimos que era entero, entonces le voy a poner int, porque es un número entero. Num, tengo una variable respuesta tipo char, porque nada más voy a aceptar un carácter, la S o la N. A mí me interesa más la S. Si la persona pone N, P, Q, R, para mí todas las demás letras van a ser que no estuvo de acuerdo. Entonces me interesa captar la letra que va a poner el usuario en el teclado. Entonces lo uso en la variable respuesta. Inicio mi programa en inMain con la llave de inicio y la llave de fin. Y después, fíjense, la estructura do, si quieren ahorita no la tomamos en cuenta, ahorita se las explico al final. Voy a empezar el programa como estaba el diagrama. Cout teclea un número. CIN, ese número que el usuario pone en pantalla, lo acepto en la variable num, aquí se almacena, y pregunto o hago la estructura if. Fíjense cómo se escribe. If, abro paréntesis y dentro del paréntesis pongo la expresión relacional. Si número es mayor a 0, y no pongo punto y coma, el punto y coma en la estructura if no se pone, no lleva punto y coma de término. E inmediatamente después, aquí, hasta lo voy a poner en rojo, pongo la parte del positivo, en caso de que haya sido verdadero, que sí se haya cumplido la condición, despuesito de la palabra if. Si número es igual a 0, cout número positivo y le pongo esta otra parte. En L es para pasar de renglón, para que no se me junten los textos en pantalla. Es simplemente un enter, un salto de línea, ¿sí? Y lo pongo con un operador de salida. Y pongo su punto y coma como expresión normal. Acuérdense que todos los renglones llevan su punto y coma al final. Pero la estructura if no la lleva, es una de las excepciones. Else, en caso de que no se cumpla. En caso de que no, pongo el proceso, las opciones que yo haya determinado en mi programa de que no. En este caso es que en caso de que no se cumpla, cout número negativo. Quiero que me muestre en pantalla número negativo y salte de línea. Y luego le pongo otro cout. Esta estructura ya se terminó. Fue en caso de que sí y en caso de que no y se termina la estructura. Después de que se termina, pongo un cout. ¿Deseas probar con otro número? S o N. Lo que me haya tecleado el usuario lo voy a almacenar en la variable respuesta. Y luego es donde viene la parte del while. El while dice, mientras respuesta, aquí fíjense, while, abro paréntesis, mientras respuesta sea igual, el operador de igual en relacionales con dos iguales. Y le pongo la S. La S, ojo, no va con comillas. Las comillas en programación son estas, con shift y el número 2. Las comillas normales que usamos para el texto que va a pantalla es shift y el 2. Las que uso para un dato, saber si fue un carácter tecleado en pantalla, aquí lo estoy comparando si es ese, es con el apóstrofe. El apóstrofe va despuesito, está despuesito del 0, simplemente es ese. Esos son los apóstrofes, son los que pongo en esta parte. Muy bien, como nada más tengo poquito tiempo, son 15 minutos de video, hasta aquí voy a cortar este video y voy a subir otro nuevamente.